Seguro has oído hablar de la historia de Caín y Abel. La Biblia dice que Dios le puso una marca a Caín, pero ¿cuál era esa marca? Mucho se ha especulado acerca de qué era lo que estaba escrito en la frente o en algún lugar en Caín, pero a través de las traducciones no se puede realmente profundizar en lo que ocurrió en ese episodio. En el vídeo de hoy quiero realmente profundizar contigo en los misterios más profundos de uno de los capítulos más famosos de la Biblia. ¿Qué pasó entre Caín y Abel? ¿Y cuál fue la marca que Dios le puso a Caín para que no lo mataran cuando lo expulsó de delante suyo? Pero ¿por qué es tan importante saber cuál es esa marca? Porque quizás vas a poder reconocer esa marca en ti o en algunos que te están rodeando. Quizás esa marca fije a cierto grupo de personas y las diferencie del resto. Así que, ¿podrás reconocer la marca de Caín en ciertas personas? ¿Serán aquellos que dominan el mundo? ¿Serán aquellos que son descendientes espirituales de Caín? Todo esto lo estaremos viendo en el video de hoy. Empecemos. Dividiremos este video en tres partes principales. Primero veremos quién fue Caín. Tenemos que entender quién fue, cuál era su esencia, qué tenía que traer al mundo y qué es lo que ocurrió con él. Luego entenderemos cuál fue el gran error de Caín. ¿Qué le llevó a matar a su hermano? Que eso causara que Dios lo expulsara de delante de él. Y tenemos que entender si realmente fue ese el error de Caín o que tuvo un error más grave que no se ve a simple vista. Y número 3, veremos cuál fue esa marca y cómo la podemos reconocer hasta el día de hoy, pero sobre todo, qué mensajes esta marca y este episodio tienen para tu vida. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores. Y es haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores, la academia de crecimiento personal y espiritual según la visión de la Kabbalah y el judaísmo más grande de Internet. Así que sin más, empecemos. ¿Quién fue Caín? Lo primero que sabemos lo vemos en el capítulo 4 del Génesis, en los primeros versículos, donde dice: de Adam yada et Java isto. Adán conoció a Eva, su mujer, Batahar, y concibió y dio a luz a Caín. ¿Sí? En hebreo es Caín, Kuf, Yud, Nun. ¿Y por qué se llama así? Porque ella dijo: Vatomer, Kaniti ish et Adonai. Es decir, adquirí un hombre con el Eterno. Adquirí es Kaniti, la adquisición de algo, una propiedad. Y no solamente que lo adquirí, sino que lo adquirí con el Eterno. Este era Caín. Después podemos ver quién era Caín comparándolo con Abel. Después dice el verso 2, Batosef laledet, ¿sí? Y siguió dando a luz, o añadió a dar a luz, sería la traducción literal. Y dice ahí, et ahiv, et Hebel, a su hermano, a Abel. Es decir, es muy interesante ver los detalles en los versículos. Acerca de Caín está escrito de una forma bastante extraña. Y concibió y dio a luz a Caín. Normalmente dice, y concibió y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Caín. Sin embargo, él ya era Caín. No tuvo que ponerle el nombre. Es decir, su nombre tenía que ver con su nacimiento. El simple hecho de nacer ya le dio el nombre. Mientras que al hermano está escrito y añadió a dar a luz, así que él era solamente una añadidura al primero, era secundario. Abel era secundario a Caín, que era el primario, porque su nacimiento, ahora veremos, que tenía un mensaje muy importante para el momento. Dice a su hermano, a Hebel. Es decir, le dio a luz. ¿Y cuál era la función de él? ¿Cuál es la esencia de él? Yo soy el hermano de Caín. Eso es lo que yo soy. ¿Sí? Dio a luz a su hermano, a Hebel. Hebel, además, si lo vamos a traducir, significa algo así como aliento o vanidad, algo que no tiene mucha importancia, ¿sí? Como un aliento, que no es algo como Caín, adquisición. El aliento no es algo físico que podamos adquirir, es algo que, bueno, sí,
tiene una importancia secundaria, no tiene expresión física. Y esto es muy importante porque vemos que desde el principio se esperaba mucho de Caín y muy poco de Abel. Y las cosas terminaron girándose. Y esto ya en sí es un mensaje, lo veremos después. Pero quiero centrarme un poquito más en este Caín. ¿Por qué era tan importante? Caín y Abel nacieron después de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, del Gan Edén. Allí había una realidad, estaban cerca de Dios, después fueron expulsados. Y imagínate, Dios les expulsó del jardín del Edén a una nueva realidad, una realidad más baja, una realidad física, y de repente los dos tenían que entender qué es lo que pasaría ahora, qué sería diferente. Si Dios te expulsa de su lugar, el lugar donde Él se revelaba, como está escrito, que Dios paseaba por en medio del día en el jardín y había en ellos una conexión muy profunda, quizás pensó que esa descendencia de Adán ahora estaría separada de Dios, que Dios no tendría parte. Si bien Adán tiene una parte divina, ¿sí? Una parte divina que es su alma, que Dios insufló en él, y también una parte material que viene del polvo de la tierra, ahora pensarían que quizás la descendencia, cuando ellos fueron llevados a la tierra, de donde allí está escrito en el capítulo 5 del Génesis, que de esa tierra fuera del jardín fue que fue formado el cuerpo del hombre, porque cuando Dios expulsa a Adán le dice, y te expulso al lugar de donde tomé, ¿sí? De donde fuiste tomado. Es decir, fuera del jardín del Edén es el lado físico, cayó al lado físico. Quizás pensaron, Dios no estará más en el ser humano, Dios ya no tendrá más parte, el alma divina se perdió, hemos sido desconectados, seremos como los animales, seremos simples seres vivos y físicos. Pero de repente nació Caín y entendieron que Caín era algo que había devuelto la esperanza que tanto se había perdido. Él fue adquirido junto con Dios. Eva no lo tuvo sola, sino que de alguna manera el Creador tuvo parte en la creación de ese niño, insuflando parece ser también un alma en él, y por eso dice, adquirí a un hombre con el Eterno. Es decir, este es obra divina. Y esto ya es algo muy importante, porque cuando parecía que todo estaba perdido, que el hombre había tenido una desconexión total y que esa sería la muerte de la especie humana, de repente Caín es una buena nueva para el mundo. Por lo tanto, en Caín había muchas expectativas. Él iba a devolver el legado de Adán, de una nueva conexión con Dios, de una nueva iluminación del mundo. Y Abel era solamente secundario. Entender esto es muy importante para entender cuál fue su error, pero sobre todo, cuál fue su marca. Ahora es muy necesario leer el final del segundo versículo que no hemos terminado de leer. Ahí dice, Vaí Hebel, y fue Hebel, ¿sí? Abel, Roetzon, es decir, un pastor de rebaños, de Caín, y Caín, Hayá Obed Adama. Caín era un trabajador de la tierra. Es decir, eligieron cada uno su, digamos, el trabajo en el cual se iban a ocupar, su profesión, y Hebel era pastor, mientras que Caín era Obed Adama. Si vemos la palabra Obed Adama, está escrita en hebreo de una forma que puede ser leída Ebed Adama, es decir, esclavo de la tierra. No trabajador de la tierra, no es que trabajara la tierra, sino que era esclavo de la tierra. Es decir, aquello que él había sido visto como la esperanza para librarnos de la maldición de la tierra, de la maldición de lo material, que ahora hemos caído del jardín del Edén espiritual al lugar de donde fue creada nuestra materia, ¿sí? La tierra. Ahora tú trabajas la tierra, puedes volver a elevar y a traer luz, a traer a Dios aquí a la tierra y a convertir otra vez este lugar en un Edén, en un paraíso. De repente, ahora no solo que no lo consigues, sino que tú te esclavizas debajo de lo material.
lo que se había tanto esperado de ti, todas las esperanzas que se habían puesto en ti, Caín, no las estás consiguiendo cumplir, sino que estás yéndote a lo contrario. Y eso lo veremos también a continuación, cuando él no sea capaz de dar lo mejor de la tierra a Dios, sino que le dé las cosas que son menos importantes. El Midrash dice que le dio lino, ¿sí? Que en hebreo se llama pishtán, como no le dio lo mejor. ¿Por qué no le dio lo mejor? Porque era esclavo de la tierra, lo mejor lo quería para él. ¿Qué hace la tierra? La tierra es diferente que el cielo. El cielo da lluvia, por ejemplo, da el sol, da luz, ¿sí? Nos da todo lo mejor. El cielo es una simbología de ser dador. Por eso Dios está en el cielo, metafóricamente. Mientras que la tierra recibe la lluvia, recibe todo lo que... recibe la luz, es receptor. Ahora, el tikún es que, digamos, lo mejor es que la tierra reciba para dar. Recibo lluvia y os doy vegetación, árboles, frutas, por ejemplo. Sin embargo, Caín fue esclavo de ese lado terrenal, fue esclavo del recibir, quiero para mí, quiero. Cayó en el ego. En vez de ser una adquisición junto con Dios, se convirtió en el que la adquisición es solo para él. Caín de coné, yo adquiero, yo recibo. Y ese fue el lado que se esperaba de él tan elevado. Se quedó como un lado caído. Sin embargo, Abel usó todas sus debilidades a su favor. El Hebel, que era, digamos, algo que es un aliento o una vanidad, algo que no tiene tanta importancia, él lo convirtió en algo que era como la espiritualidad, ¿sí? El dar, ser espiritual, ser nada. Sí, no soy nada, pero es que Dios también es llamado nada. En Sof, no tiene final. También en la Kabbalah es llamado Ain, la nada, ¿sí? Entonces, siendo nada, a veces no te estás yendo abajo, sino que te estás yendo a lo más alto. Y él eligió por eso ser pastor, porque el pastor se preocupa por otros, ¿sí? Aprende a preocuparse por sus rebaños. Entonces, él en su esencia era el segundo. Ya dijimos que la madre de Caín y Abel, Eva, cuando dio a luz a Abel, dijo, y añadió, ¿sí? Y otra vez dio a luz, otra vez. Es como una añadidura a su hermano. En esencia yo soy hermano. Si en esencia yo soy hermano, puede parecer bajo. Soy aliento, soy nada, soy hermano, pero es que claro, así aprendo también a amar, a ser hermano, a ser dador. Y lo que era una debilidad se convierte en una fortaleza. Mientras que en Caín lo que era una fortaleza se convierte en una debilidad. Y esto es una gran enseñanza. Y habiendo entendido quién era Caín, quién era Abel, podemos entender la segunda parte de este video, cuál fue el error de Caín. Lo primero es que cuando leemos el texto, el versículo 3 en hebreo, nos damos cuenta de algo que no podemos leer en las traducciones. Dice, y fue en el final de los días, lo cual ya es una expresión que nos tiene que llamar mucho la atención, que esto no solamente nos está hablando de una historia del pasado, sino también de una historia del futuro, pero no entraremos a hablar de eso ahora, quizás en otro video. Pero dice, y trajo Caín del fruto de la tierra una ofrenda al Creador. ¡Wow! Muy bien. Pero ¿cómo se te ocurrió el dar? Porque hemos dicho que Caín es el que quiere adquirir. En el siguiente versículo está la respuesta. Y Abel trajo también él de los primogénitos de su rebaño y de sus grasas. Sus grasas es lo mejor. Y los primogénitos son los mejores, los primeros. Pero como está escrito, es al revés. Tendría que haber dicho, como está escrito en Caín. Dijo, y trajo Caín del fruto de la tierra. Y trajo Abel de los primogénitos de su rebaño. Pero no dice, y trajo Abel, dice, y Abel trajo también él. ¿Qué quiere decir eso? Cuando lo leemos así en hebreo, es una forma de explicar que esto ya ocurrió en el pasado. Es decir, ¿por qué Caín trajo?
porque Abel también había traído ya. Es decir, Abel fue al que se le ocurrió, por ser hermano, por ser dador, que tiene que, por no creerse el centro, que tiene que devolver al Creador lo mejor de lo que le ha dado, porque para él la dádiva, ¿sí?, es algo natural y esencial en él. Sin embargo, a Caín esto no se le había ocurrido antes. Cuando vio a su hermano hacerlo, entonces también él lo hizo. Pero su apego a lo material no le dejó, ni le dejó pensar que, de alguna manera, él puede dar lo mejor. Simplemente dio algo. Es muy interesante que después en la Torá habrá una prohibición de no ponerse ropas, y hasta el día de hoy nosotros los judíos lo cumplimos, que no tengan lana y lino a la vez. Porque la lana representa el sacrificio de Abel, mientras que el lino representa el sacrificio de Caín. Estas dos actitudes, quiero todo para mí, estoy apegado a lo material, no puede juntarse con la actitud de Abel. Hay que separarlo y entender que debemos elegir el lado correcto. Ahora, el resultado fue que Dios de alguna manera sintió agrado por Abel, primero por la persona y después por su ofrenda, y a Caín y a su ofrenda no le recibió con agrado esa ofrenda. ¿Ok? Ni a él, ni a su actitud, ni a su ofrenda. Es decir, no solo que dio una muy buena ofrenda con una gran actitud, no. Tampoco la actitud fue buena y tampoco la ofrenda. Y eso causó algo muy, pero que muy terrible. Y dice, y se airó mucho Caín. Eso le dolió mucho a Caín, le causó mucha ira a Caín. Y segundo, vaipelu panav, y decayó su rostro. ¿Por qué hay que decir dos cosas? Porque hay dos pasos. Primero, la ira del momento, y después la depresión por estar una y otra vez autosaboteándote de que realmente tú eras la esperanza de adquirir un hombre con el Creador. Tú habías devuelto el alma, tú habías devuelto la esperanza de seguir el legado de Adán, que tenía una conexión con Dios. Y ahora Dios no quiere esa conexión, no quiere tu trabajo, no quiere tu servicio. Y ahora, no solo eso te duele y te aira, sino que se ha decaído tu rostro. Ahora estás triste, desesperado y has perdido la esperanza. Por cierto, ¿te suena esta actitud? ¿La conoces dentro de ti? Pues mira la solución en el siguiente versículo. Porque el mayor error de Caín no fue el traer una ofrenda mala, ni el apegarse a lo material, porque estos son cosas que pueden suceder. Seguramente Abel habría tenido fallos, pero para él era normal fallar. Él era secundario, él no era al que se le esperaba todo. Sin embargo, Caín, que era la promesa, que era tantas expectativas tendría de sí mismo, el fallo era algo inconcebible, era algo que no podía. Y por eso es que en el verso 4 Dios le dice lo siguiente, y eso es muy importante. Dijo el Eterno a Caín, ¿por qué te airas y por qué decayó tu rostro? Las dos. ¿Por qué? Te explico. Y ahí es un verso muy difícil de traducir en hebreo que dice así: Halo im tetiv seet, beim lo tetiv lepetach hatad robetz, beeleja teshukato veata timshalbo. Dice, ¿no ves que si mejoras, ¿sí?, no ves que si haces bien, seet, se te perdonará? Es verdad, has hecho algo malo, pero si tú ahora rectificas y haces algo mejor, se te será perdonado. Pero si no haces algo mejor, si tú te airas, decae tu rostro y ya no vas, y estás desesperado y has perdido la esperanza de hacerlo mejor, la petach hatat robetz. Dice, el pecado te está esperando en la puerta. Es decir, si tú, en vez de ponerte bien y querer hacerlo mejor, te desesperas y te airas y decae tu rostro, ahora el pecado próximo te está esperando en la puerta. Veeleja teshukato, y te está deseando. El pecado ya te tiene todo su deseo. Veata timshalbo, ¿sí? Dice, pero tú puedes gobernarlo.
¿Cómo puedes gobernarlo? Si dejas de airarte, decides rectificar, entiendes que, ok, he tenido un error, no es el fin del mundo. Ahora es que Caín no aprendió esa lección, aunque el Creador se lo advirtió. Y ese fue el gran fallo de Caín. El todo o nada. No me sale, me desespero por completo, tiro la toalla. No doy lugar ¿a qué? A la teshuvá. El proceso de caerme y volver a Dios. 7 veces caerá el justo y se levantará. Caín no. Caí una vez, no me sé levantar por el orgullo, por querer ser el centro, por querer ser el que todo lo merece. Yo merezco hacerlo todo bien. Yo merezco que me salga desde la primera. Pues no, no mereces eso. Mereces lo que el Creador quiera, y si el camino que tienes que pasar es a través de fallar alguna vez, de no haber entendido bien y rectificar, ese es el camino que vas a tener que pasar. Y eso es lo que llevó a Caín a la quiná, que en hebreo es envidia, y mató al final en el campo a su hermano Abel. Y ahora es cuando viene la marca, porque la desesperación de Caín lo llevó a tener una desconexión tan grande con el Creador, aunque él había nacido del Creador, aunque él era el hombre adquirido junto con Dios, en esencia había devuelto ese alma, esa divinidad que hay en cada ser humano. Él la había olvidado del todo. Por eso dice el texto en el verso 9, y dijo Dios a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Es decir, ¿has olvidado que yo estoy en todo lugar? ¿Has olvidado que yo superviso todo? ¿Te has desconectado tanto de mí por tu ira y por tu desesperación, tu depresión y tu tristeza, que no te has acordado que yo estoy, mi presencia, mi supervisión, mi control está en todo? ¿Te has olvidado? Y dice como respuesta, en vez de aceptar, Vayomer lo yadati, no lo sé. Ashomer aji Anoji, ¿sí? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Si lo ves más en profundidad, dice Hashomer aji, el guardián de mi hermano es Anoji. Anoji es la primera palabra de los 10 mandamientos en las tablas. Anoji Hashem Eloheja. Yo soy, Anoji es yo soy, el eterno tu Dios. Anoji, sí, tú, Dios, eres el que tiene que guardar a mi hermano. ¿Acaso soy yo el que lo tenga que guardar? Guardar es la supervisión, proteger. Tú eres el que protege, ¿no? Pues tú no has protegido. Sí, te atreviste a matar a tu hermano porque olvidas que Dios supervisa todo y Dios protege todo. Y estoy diciendo esto porque eso tiene exactamente que ver con la marca. Y ahora hay una conversación entre Dios y Caín que hay que entender. Porque cuando Dios dice, ahora estarás maldito de la tierra, ¿sí?, que tragó la sangre de tu hermano. Tú eres el que tenía que bendecir la tierra y la has maldecido más, y ahora la tierra no te dará su fuerza. Y ahora le dice, serás nómada en la tierra. No vas a estar aquí, sino que vas a tener que irte de aquí y moverte por la tierra. Y eso Caín no lo puede soportar. Y ahora entenderemos por qué eso tiene que ver con la marca. Le dijo Caín en el 13 al Eterno, Gadol Aboní Minso, mi pecado es demasiado grande para cargarlo. Es decir, el castigo que me estás dando es demasiado grande. ¿Por qué? Por lo que dice en el 14, si tú me expulsas hoy de la faz de la tierra. ¿Qué es la faz de la tierra? ¿Acaso tiene una espalda la tierra? Eso es exactamente lo que dice el versículo. Dice, si tú me expulsas hoy de la faz de la tierra, de tu rostro me ocultaré. Es decir, en la faz de la tierra es al lado de la tierra que Dios supervisa, ¿sí? Me iré a un lugar donde tu supervisión, tu protección no está. ¿Y qué va a pasar? Voy a ser nómada por la tierra, ¿sí? Y todo el que me encuentre me matará. Es que ellos estaban en un lugar que ese lugar es simbólico, el lugar de la presencia divina. Tú, ok, me he dado cuenta que sí estás aquí, que sí lo ves todo, aunque yo me había olvidado. Ese nivel de conciencia que me olvido me lleva a la expulsión a un lugar donde no hay protección. Y ahora, si no hay protección, me van a matar. Eso es una conclusión simple. Y ahora viene la marca. Dios le dice, ok,
todo el que mate a Caín será castigado 7 veces peor, y le puso Dios el Eterno a Caín una señal para que no lo golpee, para que no lo mate todo el que lo encuentra. Así que estamos hablando de que Caín le dice a Dios: me salgo de tu presencia, me salgo de tu supervisión, me salgo de tu protección. ¿Qué va a pasarme? Te doy una señal y de alguna manera esta señal te va a proteger. Así que la señal es algo que viene después de que Caín es expulsado de la presencia divina. Es como si de alguna manera esa señal fuera en lugar de la protección divina. Cuando no hay protección divina, como mínimo queda la señal. Y ahora entendamos cuál es esa señal, qué es esa marca. Hay 2 puntos de vista de lo que puede ser. Señal en hebreo es ot. Ot puede ser o letra o señal. Si fuera una letra, dicen algunas de las tradiciones que lo que el Eterno le puso fue una letra de su nombre. ¿Sí? Digamos la letra Yod en su frente. De alguna manera verían algo de Dios en él. Una parte, la revelación de Dios, eran las 4 letras, Yud, y Hei, y Vav, y Hei, que es el tetragramatón, la revelación de Dios. Ahora solo tendría una de las 4 letras. Es decir, tendría algo que recordaría a Dios y que, de alguna manera, eso le protegería, pero no tendría a Dios. ¿Ok? Es como un descenso muy grande. Es una señal de que aunque puedes reconocer en esa persona rastros de algo que existió un día, de una relación con Dios que hubo un día, pero esa ya no existe, Dios ya no está más allí. Y eso es algo muy importante que tenemos que meditar. La segunda interpretación es que una señal no es una letra, es algo que es una señal de algo mayor. ¿Qué es una señal? Por ejemplo, el logo de una empresa. El logo de una empresa no es la empresa, pero cuando lo veo me recuerda a la empresa. ¿Ok? Cuando yo veo la señal, me acuerdo de lo que hay detrás, pero es solo un recuerdo. Lo que hay detrás no está allí, ¿sí? Ver el logo de algo no significa que has entrado allí, lo entiendes, lo comprendes y convives con ello. Es solamente una señal para acordarse de algo mayor. Te dejaré una señal para que se acuerden de mí, pero no me van a ver a mí en ti. Mi supervisión no estará allí, mi protección no estará allí. Algo acaba de desconectar. Y esta es la señal. Así que la señal de Caín, la marca de Caín, no es más que una señal de desconexión, de separación, de algo que quedó más en el recuerdo, pero que realmente no está allí. ¿Y cuántos de nosotros somos el recuerdo de algo? Somos el recuerdo de una conexión que hubo en algún momento, o que somos la señal de una conexión que hubo en alguna otra generación e intentamos imitar eso, pero realmente no hay esa supervisión, esa conexión divina, ese estar en la faz de la tierra, en la cara, en el cara a cara, en esa conexión real. Así que si eres el recuerdo de una conexión que hubo en día, probablemente tengas la marca de Caín. ¿Cuál es la solución? Ser Hebel, ser Abel. Volver a la dádiva, volver a ser hermano, volver a ser el pastor de las ovejas, volver a estar preocupado por los demás, volver a ser hermano, es decir, preocupado y amar a otros. A través del amor a otros llega también el amor a Dios. Y quitar el ego de Caín, la adquisición, y ser Hebel, como un aliento, como algo que, ok, ¿sí? Puedo tener errores porque tampoco tengo la expectativa de mí de ser lo mejor del mundo y el número 1, sino que mi camino es a través de caer y levantarme, y allí voy a llegar al número 1 y a ser mejor que mi hermano incluso. Aunque nací como segundo, terminaré como primero. Y creo que esta es la señal de Caín. La señal de Caín es espiritual, es un rastro de decaimiento espiritual. Y el ticún de la señal es ser como Hebel. ¿Qué te ha parecido esta forma de ver la señal? Si te ha gustado, me gustaría que me escribas en los comentarios qué es lo que has comprendido y qué te llevas a tu vida, y sobre todo que nos dejes un like y que te suscribas al canal si no lo has hecho antes. Y sobre todo, si te gusta estudiar los textos bíblicos con esta profundidad desde su idioma original,
infórmate de nuestra academia Co-Creadores, donde en el nivel 2 tengo un curso de hebreo bíblico para enseñarte a leer así los textos de la Biblia, y también cursos donde te enseño todos estos conceptos muy extendidamente. Así que sin más, nos estaremos viendo en la Academia Co-Creadores o en el próximo video en YouTube. Un saludo, shalom.